Ahora sí, sí. Disculpe. Bueno, por favor, si alguien tiene algo que agregar a la presentación. Sí, recordemos que la humanidad está nutrida de especulación y, y cuando no tenemos las bases sólidas que nos permitan explicar un fenómeno, pues entonces acudimos a las teorías especulativas y con ellas a los diferentes diseños que se van negando según el tiempo de desarrollo y de evolución. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una técnica que los seres humanos deben de aplicar y la técnica consiste en que todo aquello que sea relativo y no sea absoluto, pues realmente no se debe tener en cuenta. Si todo lo que sea relativo tiene una tendencia a que no sea realmente un concepto definitivo y único y tiende entonces a que sea falso. A ver, José Rafael hablaba de algunas cuestiones. Lo primero es que tenemos, los seres humanos tenemos una cierta réplica con respecto a esa naturaleza que habla José Rafael de plantas y animales, porque todos los seres humanos, independientemente de la clasificación masculina o femenina que tengamos, y dicho sea de paso, esta clasificación que nos hace varones o hembras, la establece el progenitor padre, que establece y dice a través de los cromosomas X y Y, dice si eres hembra, si va a ser hembra o va a ser macho. Si es X, hembra, Y, macho. Partiendo de eso, independiente de esta clasificación que establece este progenitor padre, nosotros tenemos hormonas masculinas y hormonas femeninas. Todos los seres humanos tienen ambas hormonas y viene siendo como una réplica a lo que establece la naturaleza, ¿verdad? Ahora bien, siguiendo con lo que establece José Rafael en cuanto a lo que plantea la ciencia trata siempre de explicar las cosas. Lo que pasa es que como la ciencia no tiene la base de sustentación de la creación, no conoce el programa de la creación con todas sus leyes, propiedades y principios espacio-tiempo, pues entonces, como no tiene esa base de sustentación que le permita explicar cualquier suceso, evento o creación desde su simiente, desde su semilla de existencia, pues entonces lo único que tiene es proyecciones especulativas. Cuando me dice que la orientación sexual depende de condiciones genéticas y ambientales, porque hay varios genes que están relacionados, entonces yo diría, bueno, ¿y entonces qué pasa entonces con todas las personas que reciben la misma proyección genética y la misma proyección ambiental y tienen orientaciones diferentes? Es decir, si usted me va a decir a mí que depende de cómo usted viva, usted tendrá una orientación sexual determinada. ¿Qué pasa con todos aquellos que viven de manera extremadamente igual o parecida y tienen una diferencia en la orientación sexual? Entonces, entonces, eso es un concepto relativo. No, que hay genes, que hay varios genes que intervienen. No, usted está queriendo explicar las cosas desde el conocimiento que usted tiene, pero eso no quiere decir que sea real. Sí, independientemente de que existan muchos genes que puedan influir supuestamente en la persona, no son
la llave maestra para explicar, porque estos mismos genes actúan de manera diferente, perdón, actúan de manera igual en muchas personas y los comportamientos que establecen estas personas no son iguales. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Allá sí, en el mundo real, pues puede haber dos personas eh, gays, ¿verdad? Un hombre que le gusten los hombres y una chica que le gusten las chicas, que los dos decidan tener un hijo en común. Entonces se podría decir que como tienen el gen gay, pues si son dos gays que van a procrear, pues seguramente los hijos van a ser gay. Y esto no pasa en la realidad. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, realmente hasta este momento, la ciencia lo que ha establecido tratando de justificar esta orientación sexual es pura especulación. En cuanto en cuanto a la diversidad de posibilidades sexuales que explicaba José Rafael en su caso de diseño, muchas personas teniendo un adoctrinamiento filosófico, religioso, pudiera considerar esto de José Rafael como algo fuera de contexto. Sin embargo, cuando usted tiene un gallinero y tiene un solo gallo con varias gallinas, eh, usted no está en contra de eso. Inclusive si pone otro gallo, entonces hay una pelea entre ellos, o puede formarse una pelea entre ellos. Entonces usted está muy de acuerdo con que en un gallinero exista un solo gallo para el grupo de gallinas. Sin embargo, no está de acuerdo con que un hombre pueda tener varias amantes, varias relaciones. Entonces, ¿por qué? Entonces, esto es una de las cuestiones que, que se establece en la sociedad y cada cual va a pensar en función del adoctrinamiento cerebral que le dio su familia o que le dio la propia sociedad desde su nacimiento, de su surgimiento. Pero si nos vamos a ir a la naturaleza, entonces lo que hace la naturaleza está bien hecha y lo que hacemos nosotros no. ¿Por qué? Porque somos seres superiores. Evidentemente, si fuéramos seres superiores, entonces deberíamos de ser más libres en la forma de pensar. Todavía no estoy justificando las orientaciones sexuales. Estoy nada más que reflexionando, ¿verdad? Con eso. Y en cuanto a la atracción, dudo mucho que la ciencia dentro de 50 o 100, 300, 1000 años pueda identificar de dónde sale la atracción. Es decir, ese misterio que establece por qué dos seres humanos se atraen, ya sea, ya sea hombres entre sí, mujeres entre sí o entre hombres y mujeres. Dudo mucho que la ciencia lo pueda establecer. Pretendo que en los próximos programas poder explicar algo de esto, ¿verdad? En cuanto a de dónde sale esa atracción y cuáles son las, las complejidades Ahora, que se generan cuando nos sentimos atraídos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto da una gran polémica. ¿Cuánta gente se ha suicidado? No solamente por esa atracción, sino por lo que sentimos a partir de la otra persona. ¿Cuánta gente han sentido placer cuando han visto una película porno o cuando han sido acariciados por el mismo sexo? ¿Y cómo explicar esto? ¿Cómo explicar desde el punto de vista machista o desde el punto de vista del concepto que tengamos? ¿Cómo explicar esto? Es decir, yo lo puedo colocar a una persona, ya sea masculina o femenina, de espalda y le voy a poner detrás de ella una serie de personas, masculinas y femeninas, y le voy a decir a ciertas personas que están detrás que acaricie la espalda de esta persona. Y difícilmente esta persona puede decir
que quien le está acariciando es masculino o femenino. ¿Por qué? ¿Por qué se lo va a decir? Porque tiene las manos con callos, las manos se sienten eh, toscas, depende. Hay mujeres que la tienen, hay hombres que no. Hay hombres que tienen manos muy suaves, muy finas. Entonces, esta persona que está de espalda, si se libera un poco de mente en ese momento, ¿verdad? Pues va a sentir caricias y no va a poder determinar de dónde son las caricias. Pero aún así, cuando se le dice qué caricia fue la que sintió más, puede haber sentido más, si en el caso de que hombre que estaba de espalda, puede haber sentido más la de otros hombres y no necesariamente la femenina o ambas caricias. Entonces, entonces la sensación no es lo mismo que la atracción, ¿verdad? La sensación realmente no tiene orientación sexual, no la Ah, tiene. Usted puede sentir placer cuando besa a uno u otra persona, cuando usted siente la caricia de una u otra persona. Entonces, la sensación es un problema biológico y no tiene orientación sexual, a no ser que usted esté viendo quién le está acariciando y entonces eso sí tiene que ver con el lavado de cerebro o el adoctrinamiento que usted tenga en función de quién lo está acariciando, que son dos cosas diferentes. ahora, solo Juan Carlos, solo como una anotación aquí, y me parece que por mucho adoctrinamiento que haya, por mucho lavado de cerebro, por muchas normas sociales, religiosas o lo que querramos decir, siempre la naturaleza se va a imponer. Pues la propia naturaleza del individuo se va a imponer de alguna manera, ¿no? Se Correcto, va a muy expresar, bien, pero correcto. Yo sarcásticamente lo diría, siempre la naturaleza se va a burlar de los seres humanos. Se va a burlar. Por eso le decía que hay un secreto, hay una profundidad que uno conoce a partir del estudio que hace sobre el programa de la creación y todo esto está documentado en un soporte literario de 13 libros y un catálogo donde hay un secreto, hay una base de conocimiento acá donde dice de dónde sale esa atracción, por qué nos sentimos atraídos en un momento determinado ya sea por un hombre o ya sea por una mujer. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa atracción? No tiene nada que ver con genética, no tiene nada que ver con condiciones ambientales, no tiene nada que ver con eso. Como tampoco la orientación sexual tiene nada que ver con eso. Pero bueno, en próximos programas se irán explicando esa atracción. Pero sí es importante, la naturaleza siempre se va a reír y a burlarse de, de las personas debido a que las personas no conocen la fundamentación, el soporte en que descansa la creación. Y eso únicamente se podrá conocer en función del programa de la creación. interesante que personas que tengan algunas dudas o que tengan ciertas inclinaciones que no se la puedan explicar y que estén incómodas con esto, se puedan acercar a estas dos empresas, ¿verdad? Para poder realmente tener una base sobre la cual decir yo soy así por esto y por esto y ayudar de alguna manera a ese tormento que se crea en las personas que tengan una orientación diferente, ¿verdad? Muy, muy interesante. Bien, voy a